Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. Ecuador, país que alguna vez fue considerado un oasis de paz en América Latina, cerró el último año con una cifra escalofriante: más de 9.200 homicidios intencionales. Esto disparó la tasa a un histórico y trágico 50,9 por cada 100.000 habitantes. La violencia ya no es un fenómeno marginal. Es una suerte de estructura que disputa palmo a palmo la soberanía del Estado. Y frente a este escenario, la respuesta del gobierno de Daniel Noboa se ha convertido casi obsesivamente en la excepcionalidad jurídica y la militarización. Con la firma reiterada de decretos de estado de excepción y la declaración de conflicto armado interno, el Ejecutivo ha desplegado a miles de soldados en las calles, facultando a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos e interceptar comunicaciones sin orden judicial. Es la receta de la mano dura. Mientras el gobierno exhibe operativos espectaculares, el goteo no cesa. Peor aún, casos de impacto internacional, como el asesinato de la activista polaca Mónica Silva, que investigaba los negocios de la familia del presidente Noboa, y ponen la lupa en un sistema de justicia tan permeable e intimidado por las mafias que parece más eficiente persiguiendo a los denunciantes que protegiendo a los ciudadanos. Hoy nos acompaña Mauricio Alarcón Salvador, abogado, analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, organización que lidera los esfuerzos por la transparencia, el gobierno abierto y la lucha contra la corrupción en Ecuador. Mauricio, realmente una situación angustiante la que se está viviendo en tu país. Definitivamente, Jorge Elías, y creo que con tu introducción y saludando a nuestra audiencia, basta remitirnos a lo que de manera reciente han mencionado los principales índices en cuanto a estas materias. No se trata de una opinión tuya o mía, de lo que desde nuestra posición y nuestros principios opinemos respecto de lo que hace un gobierno. El último índice BIDEM de la Universidad de Gotemburgo señala a Ecuador como uno de esos casos en los que los avances logrados en los últimos años empiezan a presentar retrocesos brutales en lo que se conoce un giro en U en materia de democracia. El índice de libertad en el mundo de Freedom House pone a Ecuador en una situación de vigilancia, de observación, como lo hace también el Civicus Monitor a propósito de la situación del espacio cívico, del trabajo de activistas, de periodistas, de defensores de derechos. Entonces, acá no estamos simplemente frente a opiniones o percepciones, sino frente a hechos que, como el caso que tú has mencionado, nos evidencian que este país, bajo un esquema securitista, empieza a presentar graves resquebrajamientos democráticos. El caso del cual nos ocupamos, que es Mónica Silva, desmiente tajantemente la narrativa inicial del gobierno de que se trataba de un suicidio. Ahora, como defensor del Estado de Derecho, ¿qué nos decís de esta contradicción inicial de las autoridades sobre transparencia y la manipulación de la narrativa en materia de seguridad? Mira, no creo acá que estemos simplemente frente a un error inofensivo y suelto por parte de algunas autoridades. Aunque lo de Mónica Silva, cercana a la fundación que dirijo, ha sido quizá el hecho lamentable más reciente. La opacidad del gobierno de Daniel Noboa, la falta de rendición de cuentas, el silencio frente a las denuncias de casos de corrupción han sido la tónica durante estos 2 años, 8 meses en funciones. No ha habido de ninguna manera una garantía del derecho más básico en esto, que es el del acceso a la información pública, mucho menos. Y por ello las observaciones que mencionaba hace un momento, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de asociación o el derecho de protesta, cuyas consecuencias hemos visto en los años anteriores. Ahora bien, en Ecuador el costo de ser activista, de investigar al poder, de denunciar, empieza a pasar una factura muy alta.
Mira que los hechos relacionados con Mónica tuvieron lugar la tarde del lunes 8 de junio y sin que siquiera se haya hecho el levantamiento de la escena del crimen, ya había declaraciones de funcionarios de gobierno que de manera malintencionada ya te presentaban un suicidio en todas sus formas. No era una persona con tendencias suicidas y esto es lo que hizo que nuestra comunidad anticorrupción se movilice para que la Unión Europea, para que la Embajada de Polonia en Perú y otras instituciones internacionales y nacionales se pronuncien exigiendo una investigación independiente que hace pocos días, y tú ya lo decías, dio como resultado evidencias de que había sido asesinada, ¿no? Los temas que ella particularmente investigaba eran temas muy sensibles respecto del gobierno actual, pero si queremos no solo hablar de este tema y referirnos a otros, podríamos mencionar también hace muy pocos días el del caso del periodista Hernán Higuera, que es uno de los baluartes del periodismo de investigación, que estaba atrás del conocido caso Progen de la compra de generadores chatarra a propósito de la crisis energética de Ecuador y cuya familia ha sufrido fuertes represalias por parte del gobierno nacional, lo que le ha motivado a retirarse del periodismo de investigación. Ese es el panorama en el que estamos viviendo ahora. Otro periodista, Robinson del Peso, fue asesinado por mafias y aparentemente Mónica Silva sufría hostigamiento de parte de esas mismas mafias. ¿Esto es correcto? Robinson del Peso trabajaba con Mónica Silva en la investigación de estos temas de corrupción en la provincia de Santa Elena, provincia donde no solo el presidente de la República, sino muchos de sus funcionarios tienen intereses, tienen actividad económica. En noviembre de 2025, Robinson, un comunicador digital, fue asesinado a tiros en un acto de sicariato. No era un periodista profesional ni de grandes medios de comunicación, pero Robinson logró un gran alcance local gracias a decir las cosas de forma directa y clara en su página digital La Voz del Pueblo. Mm. Con Mónica investigaba estos temas, recibían los dos amenazas. Me atrevo a decir que incluso el crimen de Robinson fue una advertencia a la propia Mónica, muchos se lo dijimos. Ella continuó recibiendo amenazas hasta pocos días antes de ser asesinada y mira que lamentablemente no hubo forma de Mm. ponerla a salvo, no solo por su obstinación en seguir denunciando y levantando la voz frente a temas tan sensibles, sino también porque lo hacía con convicción y ella decía, quiero, pensando en mis hijas, un par de niñas menores de edad, tratar de dejarles un mejor país. A mí me decía, mis hijas son ecuatorianas. Yo soy polaca, mis hijas son ecuatorianas y quiero dejarles un mejor país a mis hijas. Y, Mm. y lamentablemente son hechos que quizá podían haberse prevenido, pero que por la forma en la que las cosas se están llevando en Ecuador son de aquellas que pueden ocurrir sin pensarlo mucho, ¿no? Y Lamentablemente. ella acudió a la Embajada de Estados Unidos en Quito para dejar un expediente Sí. a resguardo del desenlace, digamos. Sí, y Mónica, después de lo que hizo, se comunicó conmigo y me dijo, cómo puede ser posible que llevándole yo a la Embajada de Estados Unidos información sobre lo que estoy investigando, más allá de recibírmela o no, me hayan hecho expulsar con los guardias de seguridad. Me decía, yo no sé qué quieren ellos, qué buscan ellos, si están haciéndole el juego al gobierno actual. Me decía, no lo puedo creer. Hubiera pensado una reacción distinta a que me hagan sacar con los guardias de seguridad cuando lo único que hice fue llevarles información. Me decía tú que aún tienes contacto, que aún tienes colaboración con ellos, hazles de entender que lo que yo estoy investigando es importante y es sensible para lo que ellos dicen combatir, que es el tráfico de drogas, el crimen organizado, los grandes grupos delincuenciales.
pero más allá de la Embajada de Estados Unidos, mira que, y esto es lo que nos ha permitido tener esta lamentable conclusión del asesinato, Mónica mantuvo comunicación permanente con la misión de la Unión Europea en el Ecuador y creo que ellos también deberían, me imagino, tener información al respecto. Obviamente tú sabes cómo se manejan las cuestiones diplomáticas, pero más allá de eso, quizá lo importante es que mientras se investigaron estas cuestiones y mientras se presentó información respecto de estos hechos, muchos nos hicimos eco de las denuncias, las visibilizamos en medios de comunicación y logramos revertir cuestiones que ya se daban por sentadas por parte de grupos de corrupción, lamentablemente enquistados en el poder actual. Es decir, Mauricio, se ha llegado a un punto en Ecuador en el cual investigar la corrupción vinculada a las altas esferas del poder político o empresarial es prácticamente una sentencia de muerte. Lamentablemente sí, y lo estamos viendo en estos casos de periodistas, de activistas que han perdido la vida, que han recibido amenazas y agresiones, pero que también están viendo represalias en su trabajo y en su vida diaria. Mira, acá no se trata de victimizarnos ni mucho menos, pero no creo que sea un crimen firmar un comunicado o presentar una acción de inconstitucionalidad como para que los abogados recibamos represalias por haberlo hecho, para que el gobierno nos envíe a la autoridad tributaria y trate de iniciarnos procesos por un supuesto enriquecimiento injustificado, que tomen represalias con las familias, que muchas veces sí, algunos son funcionarios públicos, pero que no están en función de servir a ningún gobierno, sino porque están en el servicio civil, en la carrera administrativa. Ujú. No se diga los que, lamentablemente te digo, reciben amenazas, agresiones, ataques, que pierden incluso la vida, que no es uno ni dos casos, son varios, porque hoy es Mónica, hace unos meses fue Robinson, hace pocas semanas las represalias fueron contra Hernán, pero si revisamos lo que dicen los informes que emitimos de organizaciones locales, estos hechos ya no se cuentan por unidades, sino por decenas e incluso por centenares, ¿no? Lo que termina ratificando lo que te decía en un inicio, de que los retrocesos en materia democrática en Ecuador son graves en este momento. Y hablando de seguridad, el gobierno de Noboa centra gran parte de su gestión y su discurso en la mano dura contra el crimen, pero hubo una consulta popular, referéndum, y vemos que los casos de corrupción y de violencia política siguen escalando, como bien nos contabas. ¿Hay una desconexión real entre la estrategia de comunicación del gobierno, por llamarla de algún modo, y la seguridad real de la sociedad civil? Mira, el gobierno centra su estrategia de comunicación, si es que la tiene, en el hecho de ganar elecciones, ¿no? Mira lo ridículo que resulta que hace muy poco el presidente haya dicho que él ya está enfocado en la reelección, cuando en Mm. este mandato apenas acaba de cumplir el primer año de cuatro posibles. Ya estar pensando en una reelección en estas alturas y con esas cifras brutales de violencia en las calles, de lavado de activos, de presencia de grupos de crimen organizado, resulta ridículo, en el que además dentro de esa línea de comunicación sigue polarizando lo nuevo contra lo viejo, los buenos contra los malos, o estás conmigo o estás en mi contra, partiéndonos como sociedad, mientras a nosotros nos siguen matando, nos siguen secuestrando, nos siguen extorsionando en la calle. Entonces, el gobierno echa mano de la vieja confiable cuando no tiene resultados que mostrar. Se victimiza, polariza, echa la culpa a otros. Lo cierto es que la situación que vivimos día a día, los ecuatorianos en el país, demuestra todo lo contrario a aquello que el gobierno nos quiere vender a través de su comunicación. Estamos, tampoco hay que olvidarlo, en un año electoral no porque corresponda, y esto también es grave a propósito de lo que señala Freedom House en su índice, sino porque se ordenó un adelanto de elecciones seccionales. Las elecciones que tenían que hacerse en febrero de 2027 se están haciendo en noviembre de 2026, porque el gobierno quiso que así sea, para evitar un mayor desgaste, para lograr quizá un resultado mejor que el que hubiera tenido el próximo año, de la mano de proscribir organizaciones políticas.
judicializar la política y perseguir a opositores quienes están privados de la libertad con violación a las garantías del debido proceso, o incluso anular a opositores echando mano de la justicia electoral con cuestiones realmente ridículas, ¿no? Entonces el escenario, insisto, por este y otros factores, se torna cada vez más crítico y del otro lado, grupos pequeños de sociedad civil, de periodismo, de activismo, que seguimos resistiendo a pesar del panorama adverso. Cuando hablas de polarización y cuando hablas de la culpa es del otro, temo que se trata de un discurso repetido hasta el cansancio, tanto por derecha como por izquierda. Durante el socialismo del siglo XXI siempre la culpa era Sí, del sí, otro, sí. ahora la culpa es también del otro. Ahora, me pregunto, cuando portales internacionales exponen de esta manera el entorno presidencial, la vulnerabilidad de los activistas, ¿cuál debería ser la respuesta institucional idónea para evitar el aislamiento internacional de Ecuador? Bueno, lamentablemente la polarización no está solo dentro del país, sino también a nivel regional y todos los países creo que lo estamos viviendo. La respuesta de un país democrático sería la de tomar los datos, evaluarlos, abrirte a un espacio de diálogo, recibir críticas, arrimar el hombro y en esfuerzos colaborativos buscar sacar al país adelante. Pero internacionalmente, por ejemplo, en lugar de estar buscando sumar esfuerzos transnacionales para hacerle frente al crimen organizado, que es un esfuerzo transnacional, se busca más demagogia y más populismo por encima de las fronteras, interviniendo incluso en elecciones de otros países, como lo hizo Ecuador respecto de la elección de Colombia, lo cual es totalmente inaceptable. Entonces, creo que estamos en una época dura, sí, para Ecuador, y hablo por mi país, pero una época dura para la región en la cual los demócratas tenemos mucho trabajo por hacer para no solo mantener vivo lo poco que nos queda de la democracia liberal y sus principios, sino para tratar de despertar atención y preocupación de aquellos que ya ven a esta democracia liberal como un sistema fracasado, ¿no? Creo que hay que devolver la esperanza en este sistema de gobierno que a pesar de todo es el que mayores y mejores resultados ha dado. O el menos malo que supimos conseguir, como quien dice. Y el miedo político, por supuesto, es un factor paralizante. Cuando los activistas ven que investigar el poder puede costar la vida y que el relato oficial intenta camuflar los asesinatos como suicidios, como ha sido el caso de Mónica Silva, el mensaje implícito es demoledor. Ojalá esto sea superado, Mauricio. Muchísimas gracias por haber participado de este cuarto de hora. Gracias a ti, siempre un gusto y gracias por preocuparse de lo que ocurre en un país como Ecuador. Gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.